Bueno, sean muy bienvenidos a esta charla, a este conversatorio en vivo. Tengo el placer de presentarles a un gran amigo mío, el doctor Óscar Ordóñez, con quien yo hice la certificación en integración sensorial. Él es médico, pero quiero que él les cuente un poquito más sobre él. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. Es la primera vez que compartimos un webinar en tu página y para tu público y para tu centro, y pues me siento súper honrado. Pues a toda la comunidad de El Salvador y Centroamérica y todos los que nos están viendo, pues me siento muy feliz y pues nos van a disculpar si ven que nos relacionamos con mucha familiaridad, porque primero pues somos grandes amigos y nos queremos mucho. Entonces vamos a dejar un poquito esa formalidad de un lado y nos vamos a tratar con mucha confianza con Carolina. Y pues con esa misma confianza también queremos invitarlos a ustedes que se sientan con esa libertad de hacer sus preguntas cuando vayan surgiendo ahí en el chat, para que cuando Carolina o el intermediario vea la oportunidad las pueda lanzar y las vamos a tratar de ir respondiendo. Pues les cuento un poco. Yo soy médico, ginecólogo y obstetra de Guatemala. Y por los azares del destino y por las necesidades familiares, pues me interesé mucho en el área terapéutica y sobre todo en el área de integración sensorial. Y pues eso me motivó a estudiar. Y en ese camino, pues me fui a la Ciudad de México a buscar esa certificación que vino a alimentar mis conocimientos y a engrandecer mi vida realmente. Me vino a encontrar un mundo inimaginable y sobre todo a traer no solo a mi vida personal y a mi familia, sino a mi comunidad y a mi país, pues también la oportunidad de poder brindar estos servicios. Y actualmente pues tengo un centro a mi cargo que se llama CEDIS, que es el Centro de Integración Sensorial, y estamos en la ciudad de Antigua, Guatemala, que es una ciudad muy cercana a la ciudad capital de Guatemala, y pues es un centro que ofrecemos principalmente servicios de integración sensorial, pero también tenemos otros servicios asociados con fines terapéuticos y también educativos para nuestra población, y nos sentimos pues muy felices de poder brindar nuestro granito de arena para lo que es el desarrollo y la inclusión infantil. Y en este mes, pues que es el mes de la concientización sobre el autismo, pues estamos abordando muchos temas al respecto, y hoy pues me siento súper feliz y honrado de poder mezclar un poquito pues mis dos profesiones, ¿verdad? La parte de la integración sensorial con la parte de la ginecología, y vamos a tratar de ayudar un poquito esclareciendo algunos temas, o más que todo pues trayéndolos a la normalidad, poniéndolos ahí sí que en el plato de la mesa, para que podamos hablar de ellos con toda la confianza y aclarar dudas que ustedes puedan tener al respecto. Sí, sí, así es. Muchos padres se encuentran con esa dificultad, ¿verdad? De que es un tema bastante delicado, y por las características de nuestros niños, de nuestras chicas, adolescentes, que pues hay padres que tienen sus chicas dentro del espectro, pues se encuentran con esta gran dificultad, este interrogante: ¿cómo voy a manejarlo? ¿Verdad? Y eso me ha gustado muchísimo lo que acabas de mencionar, de que hay que primero normalizar el tema, ¿verdad? Ahora, pues una mamita me preguntaba también el tema de la sexualidad, cómo tener que manejarlo. Creo que pues depende de varios factores, pero ahí nos vas a contar vos un poquito más, ¿verdad? Claro. Incluso, pues sobre todo lo más importante acá es despejar muchos de los mitos y de los temores, y, y es bien interesante. Incluso para en otra ocasión tenemos otra charla un poquito montada donde unimos el tema de la sexualidad y lo abarcamos el desarrollo de la pubertad de chicos y chicas, y ya lo correlacionamos un poquito más con la sexualidad. Hoy pues nos vamos a limitar un poquito más sobre las chicas, y lo tratamos más sobre lo que es la menstruación y el desarrollo fisiológico, pero vamos a dejar ahí la puertecita abierta para en un futuro ya abarcarlo
más en conjunto y hacer esos toques de la sexualidad para que nos queden ahí las ganitas más adelante. Sí, claro que sí. Es un tema muy interesante y sé que muchos padres están muy contentos de poder tenerte aquí ahora como experto y que nos digas cómo eh, primero pues quitarnos los mitos. Hay muchos mitos que nosotros tenemos acerca de la menstruación que vienen desde nuestros abuelos, desde nuestro, bueno, antepasado, ¿verdad? Claro. Y luego, pues, el tema de cómo manejar esta situación con nuestras chicas dentro del espectro. Claro. Sí, así que Muy bien, pues si quieren, con gusto vamos a irles exponiendo una presentación que tengo preparada para ustedes. Vamos a compartir la pantalla y vamos a presentarles esto que les tenemos preparado y pues sus dudas las van a poder ir planteando y las vamos a ir contestando conforme vayan surgiendo o al final de la presentación. sí, por favor no duden en hacer algún comentario, alguna pregunta por medio de los comentarios de Facebook. Vamos a irlas a medida que ustedes las vayan escribiendo, pues ver de irlas resolviendo. Muy bien, ¿me cuentas si se logra ver ya la presentación? Sí, sí, se logra ver. Perfecto, muy bien. Entonces, nuestro tema, pubertad, menstruación y autismo. Muy bien, para empezar a tocar este tema, pues vamos a hablar un poco del desarrollo y vamos a definir estas tres etapas tan importantes. La niñez, pues la niñez básicamente es esta etapa donde empezamos a desarrollarnos a nivel motor y mental. Básicamente es una etapa de preparación. Es una etapa donde nuestro cuerpo empieza a prepararse para tener un desarrollo motor, cognitivo y sobre todo mental. Estamos preparándonos para esa etapa adulta, donde estamos adquiriendo pues todas estas destrezas y todas estas habilidades físicas y mentales que nos empiezan a preparar para esta vida adulta. Para poder llegar a esta etapa de la adultez, pues hay una etapa intermedia, que es la pubertad, que es el paso de la infancia a la etapa adulta, y es en esta etapa donde se da lo que es la maduración sexual. Y obviamente la etapa de la adultez es cuando ya tenemos un pleno desarrollo orgánico. Vamos a describir un poquito con más detalle la etapa de la pubertad, que es obviamente lo que más nos interesa en este tema. Cuando hablamos de cambios físicos en la pubertad, pues vamos a describirles en los dos géneros cuáles son los cambios más importantes. En el caso de nuestras chicas, obviamente es el desarrollo de los senos, hay un aumento de la estatura, hay un ensanchamiento de las caderas, también observamos crecimiento del vello en el pubis, axilas y piernas y la aparición de la menarquia. La menarquia es cuando sucede la primera menstruación. En el caso de los varones, el crecimiento de testículos y pene, crecimiento también del vello púbico, aumento de la estatura y del volumen muscular y también el cambio de la voz. Sí. Muy bien. En las mujeres observamos lo que son el estadio de Tanner y está dividido en 5 estadios. El primer estadio es el periodo prácticamente infantil, cuando vemos el pecho infantil y todavía no hay la presencia de vello púbico, como lo podemos ver acá en la parte superior de nuestra figura, ¿verdad? Todavía no hay presencia de abultamiento a nivel del pecho y no observamos nada de vello en el área púbica. En el estadio 2 es cuando empezamos a observar lo que es la presencia del botón mamario, un pequeño abultamiento en el área de las mamas y empieza a aparecer el vello púbico, pero este no es rizado y es escaso y básicamente lo observamos en el área de lo que son los labios mayores. En el estadio 3 hay un aumento y elevación de los pechos y la areola. Esta se empieza a ser más prominente y básicamente es como la característica mayor, la que nos hace ver claramente que estamos en ese estadio. Y aquí ya el vello púbico empieza a rizarse y se empieza a hacer más vasto, empieza a poblar más el área y se va a observar que empieza a poblarse sobre todo en el área del pubis. En el estadio 4, la areola y el pezón ya están más sobreelevados en la mama, el vello
vello púbico empieza a tener un aspecto más parecido a lo que es, a como se observa en el adulto, pero todavía no cubre el área de los muslos. Y en el estadio 5, pues básicamente es cuando ya observamos el pecho típico del adulto, la areola todavía no está sobrelevada y el vello es clásicamente como el vello que observamos en una mujer adulta y ya cubre la parte media del muslo. Entonces, claramente aquí en estas figuritas, pues podemos observar cada uno de los estadios de Tanner. Solo para manera comparativa y que no nos quede como la duda qué sucede en el varón, les quise presentar también los estadios de Tanner que observamos también en los varones. El estadio 1, pues es también sin vello púbico, los testículos y pene son tipo infantil, como observamos acá en la figurita. En el estadio 2 hay un aumento del escroto y de los testículos, la piel del escroto está enrojecida y arrugada, el pene todavía tiene un aspecto infantil y el vello púbico es escaso en la base del pene, básicamente solo en esta partecita de acá. En el estadio 3 ya observamos un cierto alargamiento y engrosamiento del pene, hay un aumento de testículos y del escroto y hay vello sobre el pubis. Este ya se observa rizado, grueso y un poco oscuro, como observamos acá. En el estadio 4 se observa ya un ensanchamiento del pene y del glande, hay aumento de los testículos, aumento y oscurecimiento del escroto y el vello púbico es como del adulto, pero todavía no cubre los muslos. Y en el estadio 5 pues ya es como los genitales de un adulto y el vello púbico del adulto que se extiende en la zona medial de los muslos. Muy bien. Ahora sí, pues entramos ya un poco más a lo que es nuestro tema, ¿verdad? Lo que es la menstruación. Y la menstruación, pues es un proceso fisiológico de la mujer. Fisiológico se refiere a un proceso natural. Y entonces lo que debemos de pensar que no es un tabú, no es algo malo. Y la verdad es de que desde el siglo I después de Cristo, pues tenemos ideas erróneas o tabús preestablecidos con respecto a la menstruación. Desde ese entonces y desde mucho antes, en realidad, pues tenemos ideas como que la menstruación era un veneno fatal, que la menstruación hacía perder las semillas, incluso a las mujeres no se les permitía acercarse a los sembradíos. Cuando una mujer estaba menstruando no se le permitía tampoco acercarse a las flores porque se decía que marchitaban el jardín. Imagínense qué ideas tan extrañas y qué estigmas tan duros en realidad, ¿verdad? Realmente creo que eso marcaba duramente y de cierta manera ya era una marginación a un proceso que, como estábamos diciendo, es un proceso natural y fisiológico y tan importante. Y realmente es un proceso que está relacionado con la vida y con dar vida y que tengamos estas ideas tan erróneas, realmente es triste. Sí, sí, correcto. Pero incluso en nuestros días siguen existiendo ideas y tabús. No son cosa del pasado, ¿verdad? En la actualidad, todavía en mi consulta médica yo escucho como que la sangre se va a la cabeza, como que no se debe hacer ejercicio en esos días, que no debemos de comer, las mujeres no deben de comer frutas cítricas porque si no la menstruación se corta, que no se debe bañar o lavarse la cabeza porque eso corta la menstruación, que las mujeres no se deben de exponer al sol durante esos días. Y en realidad nada de esto es cierto. Una mujer en esos días puede hacer toda su vida normal, media vez ella se sienta bien. Amigo, esa parte de no se debe hacer ejercicio, ¿en qué crees que se basa Ese tabú. ese tabú? Sí. En realidad yo creo que está más relacionado al hecho de que muchas mujeres puedan tener síntomas fuertes asociados a la menstruación, como la dismenorrea o el riesgo de mancharse y exponerse a un momento un poquito desagradable ante que otras personas se den cuenta. Creo que por ahí puede ir asociado, pero en realidad no a que pueda suceder algo malo con su cuerpo o una repercusión ante que el ejercicio pueda interrumpir el efecto natural de la menstruación, ¿verdad? Eso no va a suceder. Ok. Muy bien.
Ahora vamos a hablar un poquito de este proceso natural, la fisiología de la menstruación. ¿Cómo es eso que de la pubertad vamos a pasar a menstruar? ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Por qué es que en un momento determinado algo sucede en el cuerpo de la mujer que se activa? ¿Por qué? Llega un momento en que no sucedía nada y de repente, ¡pum!, baja la menstruación. En realidad lo que pasa es que se da la activación de algo que se llama el eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Esto sucede porque conforme nuestra chica se va desarrollando entre la niñez a la pubertad, y mencionábamos que va creciendo y que su masa muscular se va desarrollando, esta niña va generando mayor tejido adiposo, es decir, su grasa va aumentando, y conforme esta grasa aumenta, le va mandando una señal al cerebro que le está indicando que está creciendo. Conforme este porcentaje de grasa muscular llega a un determinado nivel, activa una sustancia que se llama leptina, y cuando llega a este nivel, manda un mensaje al hipotálamo que lo detecta, y cuando dice, hay determinada cantidad, determinado porcentaje de grasa corporal, nos está indicando que esta chica ya no es una niña, sino que ya está entrando en la etapa de la pubertad, y entonces al mandar este mensaje, el hipotálamo libera unas hormonas que se llaman hormonas liberadoras de gonadotropinas, y hace que la glándula hipófisis, que es la que estamos marcando acá, pues ya libere las hormonas sexuales, que son las que se van a encargar de estimular el ovario. El ovario es la gónada o el órgano que se va a encargar de producir las hormonas, que son las encargadas del ciclo hormonal sexual de la mujer, que es la que va a producir la ovulación y, por lo tanto, también la menstruación. Aquí lo vamos a entender un poquito más. Entonces, aquí tenemos claramente cómo es necesario que exista una cierta cantidad de tejido adiposo para que se produzca esta sustancia que se llama leptina, que es la que va a mandar el mensaje al cerebro, al hipotálamo, y que cuando se detecta esta cantidad de sustancia, el cerebro pues va a producir entonces lo que son las hormonas liberadoras de gonadotropinas, para que la LH y la FSH se encarguen de mandar el mensaje al ovario. El ovario entonces va a producir lo que conocemos como estrógenos y progesterona, que son las hormonas que van a ir a actuar directamente en la producción de los folículos a nivel del ovario, y estos van a estimular también directamente al útero para producir este tejido endometrial, que es el que vamos a ver como menstruación. Eso lo vamos a entender ahorita un poquito más adelante. Solo quería que quedara claro que es este crecimiento que tienen nuestras niñas a determinada edad, y esta producción de tejido graso en su cuerpo es el que va a mandar este mensaje al cerebro para poder decir, llegó el momento para que estas hormonas sexuales se activen. Es por esto que cuando tenemos chicas muy delgaditas, o que están en una etapa de anorexia, o que hacen demasiado ejercicio y que no tienen esta producción de tejido graso o adiposo, vemos que no menstruan, porque entonces no hay suficiente liberación de estas hormonas sexuales, y por lo tanto es que no hay ovulación. Entonces, de cierta manera, sí necesitamos cierta cantidad de grasa en el cuerpo de la mujer para que se activen estas hormonas. Si no tenemos esa cantidad de grasa, pues no se van a activar y no va a haber la producción de las hormonas necesarias para la ovulación. Entonces, para que se dé la menarca, que es la primera menstruación, normalmente este proceso se da alrededor de los 10 a los 14 años. Esto es una edad aproximada. Actualmente se ha visto que conforme estas edades van cambiando dependiendo de las situaciones geográficas, de los estilos de vida, de la alimentación, y pueden ir variando. Actualmente hemos visto que ya es más común ver menstruaciones, pues la primera menstruación incluso alrededor de los 9 años. Y básicamente la primera menstruación lo que nos indica es que estamos culminando con los procesos fisiológicos anatómicos de la pubertad. Es decir, todos estos estadios de Tanner, el aparecimiento del vello púbico y todo, pues ya nos indican que hemos culminado toda esta etapa, y eso nos lo indica cuando ya llega la primera menstruación, o lo que conocemos como menarca. Entonces, cuando ya llega la menarca, pues ya hablamos de ciclo menstrual.
Y el ciclo menstrual, pues es un conjunto de cambios hormonales, es también un conjunto de cambios físicos, emocionales y conductuales que ocurren en la mujer como resultado de la liberación de un óvulo. Esto también es un símbolo de feminidad, es un símbolo de fertilidad y de bienestar físico. A mí me encanta mucho esta imagen, la busqué específicamente porque vemos una mujer plena, radiante, hermosa y feliz. Porque yo quisiera transmitirles a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, que la menstruación o el hecho de la menstruación es el reflejo de que una mujer ovula. Y que una mujer ovula es esto, es un símbolo de feminidad, es un símbolo de fertilidad, de bienestar físico. Y debemos de reflejarlo así, con esa felicidad, con esa plenitud. En cambio, es muy común que la mujer se refiera a la menstruación con una cara de desagrado, con una cara de malestar. Incluso yo a veces escucho como, ya va a venir la cosa, ya va a venir eso, ya va a venir, y usan muchos sinónimos despectivos y feos relacionados a la menstruación, cuando en realidad, si lo vemos claramente, la menstruación es el reflejo de que una mujer ovula. Y la ovulación, pues es eso, sí, es un sinónimo de fertilidad, es un sinónimo de vida y debemos observarlo como ese símbolo de bienestar y que Dios le da ese privilegio a la mujer de poder dar vida gracias a que la ovulación se da en ella, ¿verdad? Entonces, debemos cambiar esa visión y debemos empezarlo a ver con esa normalidad que representa la menstruación. Sí. Entonces, el ciclo menstrual debemos de entenderlo que se divide en dos periodos de variable duración. Estos periodos se llaman la fase folicular y la fase lútea. Este periodo es dividido en dos ciclos que pueden variar en días. No son días exactos ni tampoco son días calendario. Estos días están separados por la menstruación. Y vamos a definir que la menstruación, pues es el periodo de días en el que una mujer sangra por la vagina de manera natural. Es la muestra de que el sistema hormonal ovárico funciona correctamente. Entonces también ver la menstruación es un sinónimo de que hormonalmente una mujer está funcionando bien. Entonces es bueno ver la menstruación. O también conocido como regla, muy comúnmente la escuchamos como la regla. Puede durar un periodo de 1 a 5 días, es como lo más común, pero también hasta 7 días puede ser normal. Y la cantidad de flujo es variable entre cada mujer. Vamos a definir que la fase folicular inicia con la menstruación. Desde el primer día de sangrado podemos decir que ya estamos en la fase folicular. Y este periodo básicamente es el periodo donde se da la maduración folicular. ¿Qué quiere decir maduración folicular? Cuando nuestro óvulo empieza a madurar o el huevito. Así como lo vemos acá en este dibujo ampliado. Aquí tenemos nuestro ovario y aquí ya lo tenemos un poquito más ampliado. Sí. Todas las mujeres en sus ovarios tienen millones de folículos, solo que son microscópicos. Cada mes, por el efecto de estas hormonas que mencioné al principio, las hormonas estimulantes de hormonas sexuales o las folículo estimulante o la hormona luteinizante, todos los meses, por medio de esos pulsos hormonales que tienen, van a hacer que este ovario, de esos millones de folículos que tienen, estimulen 3 o 4 folículos. Entonces, todos los meses las mujeres van a reclutar 3 o 4 de esos folículos y los van a sacar a la batalla de cada mes. De esos 3 o 4, en teoría, uno es el que va a soltar el óvulo necesario para que se pueda dar un embarazo. Entonces, uno va a ser el folículo predominante. Y con el estímulo de los estrógenos es que va a empezarse a dar esta etapa que le llamamos maduración folicular. Estas hormonas van a ir aumentando gradualmente los niveles de estrógeno para que conforme van pasando los días de esta etapa que le llamamos folicular, estos folículos van a ir creciendo y creciendo el día 1, el día 2, el día 3, hasta llegar más o menos al día 14. Este folículo
va a ir creciendo. De esos 3 o 4 que se escogieron, solo uno es el que va a madurar más que los demás, y ese uno es el que va a crecer y los demás se van a quedar ahí como estancaditos y se van a perder. Pero ese uno que fue escogido y le llamamos folículo predominante es el que va a agarrar el mando y va a crecer hasta llegar al día más o menos 14, que es el día que va a romperse y se va a dar la ovulación, así como lo vemos acá en el dibujo. Aquí tenemos una foto de microscopía electrónica y esta es una foto real. Así es como se ve realmente un óvulo que está siendo expulsado por un folículo. Es una belleza ver esta foto en realidad. Sí, y eso pues lo decís con esa pasión a tu profesión, ¿verdad? Yo realmente es la primera vez que veo una imagen muy interesante. Sí, creo que sí, se nota que soy ginecólogo. Sí, así es, amigo. Muy bien, ahora pasamos, ya llegamos a completar esta etapa que era la primera, que era la fase folicular. Ahora entramos a lo que es la fase lútea. La fase folicular es liderada por la hormona folículo estimulante o conocida como FSH. Ahora entramos a la fase lútea, que es liderada por la hormona luteinizante. Esta hormona va a promover lo que es la secreción de progesterona. Básicamente, esta hormona lo que va a hacer es estimular a nivel del útero la producción de un tejido que se llama tejido endometrial. ¿Por qué? Porque con la ovulación lo que pretendemos es que se dé un embarazo. Realmente para eso es que se producen los óvulos, para que se dé un embarazo. Entonces, mientras este óvulo está siendo soltado, el útero, que es el lugar donde se da la gestación, se está preparando para recibir a este huevito y que idealmente sea fecundado por un espermatozoide. Entonces, a nivel del útero, aquí donde vemos en esta figurita, empieza a crecer todo un tejido, una cantidad enorme de células que se llaman células endometriales, para que este huevito, que si llegara a ser fecundado por un esperma, tenga un lugar a donde ir a dar. A eso se le llama implantación. Entonces, si es fecundado, llega a este sitio, se pega y se da el famoso embarazo. Pero si no hay embarazo, porque la persona no está casada o no quiere tener hijos, entonces lo que sucede es que por el mismo efecto de las hormonas, sobre todo la progesterona, entonces este tejido que se preparó para recibir a este huevito se cae. Al reconocer de que no hay embarazo, lo que hace es limpiarse. Entonces, el útero lo que hace es descamarse, así se le llama. Entonces, por el mismo efecto hormonal de la progesterona, reconoce de que no hay gestación y se limpia. Y ahí es donde vemos la menstruación. Y ese es el proceso fisiológico. Ahora, todo lo que yo les expliqué en palabras, que tal vez puede ser un poco más difícil de entenderlo, les quise mostrar este video que me parece muy lindo, donde lo vamos a poder entender de una manera mucho más práctica. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que suceden en el aparato reproductor femenino y cuya finalidad es preparar el organismo para la fecundación del óvulo. Se inicia en la mujer a partir de los 10 a los 14 años, momento denominado menarquía, y desaparece entre los 45 y 55 años, la menopausia. De forma general, cada ciclo tiene una duración media de 28 días y madura un único óvulo. Consta de 2 fases. La fase folicular. Se produce la maduración de un óvulo dentro del folículo y finaliza con la ovulación. Ocurre desde el día 1 al día 14 del ciclo. La fase lútea. Comienza tras la ovulación y finaliza con la menstruación. Dura desde el día 15 al 28 del ciclo. En la fase folicular sucede: bajo la acción de la hormona estimulante del folículo FSH procedente de la hipófisis cerebral, se estimula el crecimiento de un folículo, que es el conjunto de un óvulo con sus células circundantes.
El crecimiento del folículo hace que sus células produzcan estrógenos, hormona que provoca el aumento del endometrio del útero, que se llena de vasos sanguíneos. Una vez que el folículo ha madurado, el máximo nivel de estrógenos y del aumento de otra hormona hipofisaria, la hormona luteinizante LH, provoca la ovulación o expulsión del óvulo del folículo en la mitad del ciclo menstrual. El óvulo se desplaza a las trompas de falopio para la fecundación y después al útero. En la fase luteal sucede: tras la ovulación, los restos del folículo en el ovario forman el cuerpo lúteo o amarillo. La LH, hormona luteinizante, actúa sobre el cuerpo lúteo y provoca que éste inicie la formación de progesterona, hormona que hace que el endometrio alcance su máximo grosor, preparándose para recibir al embrión. Hacia el final del ciclo, el cuerpo lúteo degenera. Si no hay fecundación, la disminución de progesterona provocará la degeneración del endometrio y su expulsión al exterior, que es la menstruación. La menstruación puede durar unos 5 días e indica el comienzo de un nuevo ciclo. Destinos del óvulo. Si tras unas 24 horas desde la ovulación no hay espermatozoides, no se produce la fecundación. El ciclo continúa y acaba en la menstruación. Si en el desplazamiento del óvulo por la trompa de falopio se encuentran espermatozoides, se puede producir la fecundación y comenzar el embarazo. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Es importante saber que todo este proceso que acabamos de observar ahorita se da en toda mujer con una condición como el autismo, en una condición como síndrome de Down, con cualquier tipo de enfermedad discapacitante, con cualquier proceso, ¿me entienden? Entonces, para mí era bien importante que entendiéramos que el proceso de la menstruación es natural y fisiológico y normal, independientemente de la condición de vida que podamos tener, incluso autismo o cualquier otro problema o discapacidad que podamos tener. Pero ¿por qué nos llama tanto la atención y por qué nos preocupa tanto este tema con el autismo? Es lo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿verdad? Sí, amigo. Solamente quería comentar, para quienes nos están viendo, si tienen alguna duda, pueden ponerlo en el chat en vivo. Y pues, aparte de lo que nos acabas de presentar, pienso que pues es más profundo que lo que nos enseñan en la escuela. Yo ahorita he aprendido muchas cosas más con vos y es muy importante porque cualquiera puede decir: "Ah, pero esto ya nos habían enseñado en la escuela o esto ya lo sabía porque yo soy mujer y etcétera", pero en realidad no, porque hay muchas cosas a tomar en cuenta y que son como señales que como padres pueden estar pendientes de ellas para saber cuándo a su hija le va a tocar la menstruación, ¿verdad? Se pueden anticipar. Yo creo que lo importante de conocer todo, empezar esta charla con todo este proceso fisiológico, porque la preparación, lo primero es que para poder afrontar este tema con nuestras chicas con TEA o con cualquiera de nuestras adolescentes, es que como papás debemos de, y como terapeutas, debemos de estar, conocer con normalidad y con conciencia y con propiedad, mejor dicho, estos procesos. Porque si como terapeutas o como padres no conocemos bien esto,
¿cómo vamos a poderles infundir confianza de que esto es un proceso normal a nuestros niños y quitarles este miedo que ellos tienen ante lo que van a vivir o lo que ya están viviendo, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, que como terapeutas y como papás tengamos clara conciencia de lo que les vamos a hablar y sobre todo con propiedad y seguridad. Ok. Muy bien. Es importante que sepamos que alrededor del 95% de nuestras chicas o adolescentes con TEA pueden presentar algún trastorno del procesamiento sensorial. ¿Y por qué es esto importante? Porque muchos de los trastornos del procesamiento sensorial van a verse reflejados con dificultades en la regulación, en sus emociones y en su conducta. Y creo que aquí es donde viene realmente la dificultad en esta unión de estos dos temas, menstruación y autismo. ¿Cómo vamos a afrontar estas emociones, esta conducta o esta incapacidad muchas veces de nuestras chicas en expresar lo que están sintiendo o a enfrentarse al evento que están presentando si no nos pueden comunicar adecuadamente? Incluso si sabemos que con las dificultades sensoriales, muchas veces nuestros chicos y chicas no pueden percibir de la misma forma o interpretar de la misma manera los estímulos sensoriales como lo hacen las demás personas. O hay una dificultad en cómo registrar la información y en la forma en cómo respondo ante las cosas que estamos sintiendo. Entonces, aquí es donde se nos puede empezar a complicar un poquito la situación con la menstruación, sobre todo cuando sabemos de que con la menstruación pues está ligado el dolor, está ligado otras sensaciones de órganos vecinos que pueden estar involucrados con este proceso. Entonces, sabemos que entre los sistemas sensoriales, además, hay un octavo sentido que se llama la interocepción. La interocepción se refiere a cómo la información sensorial de nuestros órganos internos, porque debemos saber que nuestros órganos internos también se comunican, también nos mandan información y esa información debe ser interpretada por nuestro cerebro y nos pone en alerta y nos está diciendo algo y nos está comunicando de cómo debemos actuar ante esta sensación y son múltiples nuestros órganos internos. Les pongo un ejemplo con respecto a la interocepción. La interocepción nos va a comunicar, por ejemplo, a nivel de la vejiga urinaria cuando tenemos necesidad de ir al baño a orinar. A nivel del estómago, por medio de la interocepción es cuando sabemos que tenemos hambre o incluso que ya estamos llenos. Y cuando tenemos dificultades sensoriales o falta de conciencia interoceptiva, muchos de nuestros chicos no saben que ya están llenos y siguen comiendo y probablemente se dan cuenta que ya están llenos hasta que están vomitando. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dificultades en la interocepción con respecto a las chicas con respecto al útero? Si no logramos percibir adecuadamente esas contracciones uterinas cuando están queriendo expulsar ese tejido endometrial. ¿Y qué pasará si al contrario están percibiendo demasiado fuerte esas contracciones uterinas y entonces un problema de dismenorrea leve que la mayoría de mujeres podrían tolerar o aliviar fácilmente con un antiinflamatorio? Probablemente nuestra chica con alguna dificultad a nivel del sistema sensorial podría estarlo recibiendo o interpretando de una manera muchísimo más fuerte. Y peor si tenemos entonces un problema de ser un autismo no verbal. Entonces aquí se nos empiezan a complicar las cosas y es donde la experiencia de nuestro terapeuta, del ginecólogo que esté acompañándonos en este proceso, va a ser de mucha ayuda. Entonces, a nivel de interocepción, pues debemos de conocer que con este sentido hablamos también de la autorregulación del cuerpo, de la autorregulación de las emociones. Entonces, cuando ya llevamos un tiempo de conocer a nuestro chico desde la etapa de la niñez, que sabemos que entre sus dificultades sensoriales tenemos dificultades a nivel de la interocepción, debemos de anticiparnos y debemos de prepararnos en esta conciencia interoceptiva para tratar de anticiparnos a las dificultades que pudiéramos llegar a tener cuando llegue este momento de la menstruación y poder establecer vías de comunicación y de cómo interpretar
Esto para poder evitarnos dificultades o sobre todo que podernos comunicar y entender qué está sintiendo nuestro adolescente con respecto a los síntomas asociados a la menstruación y sobre todo para poder intervenir adecuadamente. O probablemente no va a haber dificultad, pero por lo menos ya nos estamos preparando. Y precisamente en el chat veo una pregunta. ¿Cómo recomienda, doctor, explicarle el proceso de menstruación a una niña con TEA severo? Claro. Más adelantito, al final de la presentación, hay algunas pautas de cómo explicarle eso. Entonces, si contesto ahorita la pregunta, ya me voy a adelantar a la presentación y ahí lo vamos a comentar. Ok. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la interocepción, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cuerpo y de emociones y debemos ir trabajándolo en lo que es a la regulación de las sensaciones interoceptivas, al control de las emociones, a la autorregulación y a la conducta. Entonces, cuando tenemos a una niña con trastorno, con TEA y con trastorno del procesamiento sensorial, debemos con tiempo trabajar bien, aparte de sus dificultades, dependiendo del diagnóstico del trastorno de procesamiento sensorial que tenga, estar bien, bien pilas, por decirlo así, con respecto a cómo está este sistema interoceptivo, cómo está la regulación de sus emociones y de su conducta, para irnos preparando cuando llegue a esta etapa de la adolescencia, ¿verdad? Estar bien pendientes cómo estuvo este control de esfínteres, cómo está su alimentación, realmente cómo está esta conciencia interoceptiva, porque si todo esto está funcionando bien, es muy probable que cuando llegue esta etapa de la menstruación, por lo menos con respecto a la sensación del dolor, a la sensación del flujo y la cantidad de flujo menstrual, creo que la va a interpretar adecuadamente y no vamos a tener mayor dificultad con ese aspecto. Entonces, pues debemos entender que entre las dificultades o los problemas a nivel sensorial que podemos tener son los problemas de modulación sensorial y esos son los que nos van a interferir mucho en cómo responda nuestra adolescente ante estos eventos, ¿verdad? Y entre ellos vamos a tener las respuestas hiperreactivas o hiporreactivas con respecto a la modulación sensorial. Esto es, hablamos de trastornos de modulación sensorial porque las personas con esta dificultad pues van a recibir un estímulo sensorial, pero lo van a interpretar de una manera distinta o su cerebro no va a tener la capacidad, se va a abrumar y se va a sobresaturar de los estímulos sensoriales y su respuesta va a ser diferente a lo que lo puede hacer la media o la mayoría de personas. Entonces la respuesta puede ser hiperreactiva, es decir, que el estímulo va a ser interpretado de una manera exagerada y su respuesta, perdón, va a ser de una manera exagerada y si fuera de tipo hiporreactivo, pues va a necesitar mucho más estímulo sensorial para poder percibir este estímulo y entonces sus respuestas pues va a ser buscando más estímulo sensorial para poderlo registrar de manera adecuada. Dependiendo de cómo va a ser la respuesta sensorial que nuestra adolescente tenga que hacer ante su estímulo sensorial, así va a ser su conducta. Entonces puede tener una conducta agresiva, puede mostrar ansiedad, puede mostrar obsesión o puede mostrar tristeza. Y ahí es donde los papás, el terapeuta o el maestro o las personas que estén más cercanas a ella nos tienen que referir para que podamos intervenir adecuadamente. Entonces, sabemos que con la menstruación y autismo pues vamos a tener un aumento de dificultades sensoriales, podemos tener más problemas en el control de las emociones y conductas. Sabemos que hay más frecuencia de dismenorrea, que es este dolor y mayores síntomas previos a la menstruación y que van a empezar a aliviar durante el aparecimiento de la menstruación y tiende a desaparecer conforme la menstruación aparece. Y el trastorno disfórico premenstrual es cuando tenemos síntomas mucho más serios relacionados a la menstruación y están asociados mucho más tristeza, síntomas depresivos, y hay un estado como de depresión bastante fuerte relacionado a la menstruación y se ha identificado que esto puede afectar a las personas con autismo hasta en un 92%.
También se ha observado que en las personas con autismo hay una disminución de la sensibilidad de los receptores GABA, que son unos neurotransmisores inhibitorios del dolor. Entonces, estos disminuyen notoriamente en la fase lútea. También vemos que en las personas con autismo va a afectar la independencia durante estos días, va a afectar la dinámica familiar y escolar, y la amplificación de las manifestaciones propias del autismo se van a ver exacerbadas durante estos días, ¿verdad? Yo incluso recientemente tuve en consulta médica a un adolescente de 14 años y la angustia de los papás de la consulta en la clínica de ginecología era que durante los días de la menstruación, pues ella gritaba y lloraba demasiado y sus síntomas de agresividad eran mucho más fuertes durante estos días, y el problema que ellos tenían era que los vecinos se alertaban demasiado. Incluso una vez llamaron a la policía creyendo que ellos estaban haciéndole algún daño a su hija, ¿verdad? Wow, Entonces, increíble. exactamente, porque, y era porque gritaba de ansiedad, ¿verdad? Y lloraba del dolor, entonces ya no habían pastillas para el dolor que le funcionaran, y era por todos los síntomas relacionados con la menstruación. Y solo pasaba la menstruación y la adolescente regresaba a su rutina de siempre. Entonces, sí es importante, y esto si te das cuenta claramente, son síntomas relacionados a una dismenorrea fuerte y a una falta de control interoceptivo. Ujú. Em, y esto en sí, amigo, ¿a, a qué se deberá este tipo de trastornos que se dan? Hablando de la parte interoceptiva que nos mencionabas, pero ¿hay alguna explicación también a nivel orgánico? Que, Sí, ujú, que creo que te congelaste, amigo. nos salimos un momento, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. Sí. Sí, entonces estábamos hablando de eso, ¿verdad? Si hay una organicidad que cause estos trastornos en las Sí, chicas. sí, como te mencionaba, pues puede existir como cierta predisposición a que el músculo uterino como tal necesite mucho más fuerza para poder contraerse, y eso genera sencillamente que haya más dolor o hay más susceptibilidad al dolor como tal. También pueden existir otras patologías como la endometriosis, que es que haya tejido endometrial fuera de lugar, y eso va asociado a más dolor relacionado a la menstruación. O también ya pueden existir condiciones psiquiátricas asociadas que se van a exacerbar durante estos días también, ¿verdad? Sí, por el tema hormonal, ¿verdad? Exactamente, por los cambios hormonales que se dan justamente en esos días. Sí. Entonces, por eso te digo, es muy importante aquí, pues el estudio multidisciplinario, y, y en nuestras chicas con TEA y como ginecólogo y conociendo ya mucho sobre este ámbito de los problemas sensoriales, yo siempre me voy con la idea de que debemos de actuar de la manera que menos daño podamos hacer como tal, porque a veces los papás angustiados llegan con unas ideas a veces muy radicales, ¿verdad? Quiero que le quite el útero a la niña, quiero que le pongan un DIU, quiero que cosas muy radicales. Entonces realmente tenemos que analizar muy bien el contexto, analizar claramente cuáles son las sintomatologías, qué es lo que le está pasando. De repente el problema es que está menstruando mucho, que está menstruando poco, que está menstruando muy seguido. Hacerle un examen médico como cualquier paciente, un ultrasonido pélvico, ver si no tiene algún quiste, tratar a nuestra paciente como deberíamos de tratar a cualquier otra adolescente y descartar cualquier causa médica como tal,
y, y buscar la manera de cómo intervenir sin afectar su crecimiento, sin afectar otras cosas para ofrecerle pues una calidad de vida adecuada a nuestra paciente. Entonces, eso es lo importante y dejar de pensar en situaciones demasiado radicales que pueden ir incluso a veces en contra de la ley como tal. Buscar un equipo multidisciplinario de apoyo que siempre debe ser la familia, el ginecólogo y el terapeuta. No sé, amigo, me acaba de surgir la duda. ¿Una citología para nuestras niñas dentro del espectro? ¿Se podrá utilizar ¿Te otra refieres técnica? a un Papa Nicolau? Sí, sí. Sí, recordemos que el Papa Nicolau pues, es un estudio para descartar riesgo de cáncer y riesgo de cambios inflamatorios a nivel del cervix. Idealmente, los estudios se hacen en pacientes que ya tienen una vida sexual activa o que tengan algún riesgo alto por algún antecedente familiar de riesgo de cáncer. Entonces, realmente a pacientes que no han tenido vida sexual activa, es raro que hagamos una citología, solo en casos extremadamente necesarios. Ok. Entonces, bueno, pues es muy importante que cómo debemos de intervenir, como les mencionaba desde el inicio. Para poder intervenir, lo primero es que debemos de saber lo que vimos al inicio, la fisiología normal. Muchas veces nosotros mismos desde el hogar podemos resolver muchas dudas si sabemos cómo funciona el cuerpo, cómo funciona toda esta parte del desarrollo. Como papás, observar claramente los cambios conductuales relacionados a la menstruación, porque nuestro médico o nuestro terapeuta no nos va a poder ayudar si como papás no les llegamos a contar con claridad cuáles son esos cambios conductuales, a qué se relacionan, en qué momento se dan, para que podamos establecer entonces pautas correctas de intervención, ver cómo se están deteriorando las habilidades adaptativas en realidad, a qué se están relacionando. Entonces, si no nos llevan una historia clínica muy clara de lo que está sucediendo alrededor de lo que se está dando con la menstruación, no podemos ofrecer entonces una ayuda adecuada. A la pregunta que nos habían hecho de cómo podemos ayudar a afrontar este cambio a nuestra chica con autismo, las historias sociales. Es nuestra herramienta básica. Entonces, pictogramas como el que tenemos acá, hacer una historia social por medio de pictogramas, también nos podemos ayudar con videos, explicándoles cómo va cambiando nuestro cuerpo, cómo una niña va creciendo, cómo va cambiando la piel, los cambios a nivel de las mamas, del vello púbico, cómo se va dando la menstruación, el uso de las toallas sanitarias, incluso dependiendo del nivel y del grado de autismo y el nivel de comprensión de nuestra chica, si hay necesidad de hablar también de métodos de anticoncepción, pues es necesario hacerlo. Recuerden que a veces creemos que nuestros pacientes y nuestros chicos con autismo no tienen derecho a la sexualidad o no tienen una sexualidad y todos tienen pensamientos sexuales. Entonces no debemos de ignorar esa parte en ellos y es importante pues hablar de todos los temas en realidad y no obviarlos. Entonces, para poder platicar con ellos con respecto, o con ellas, mejor dicho, con respecto a la menstruación, las historias sociales es nuestra principal herramienta e incluso llevarlas a la realidad, ¿verdad? De repente enseñarles cómo son una toalla sanitaria, que las toquen, que las vean, ejemplificar con salsa de tomate, con una mermelada, que vean cómo son las cosas y todo va a depender en realidad de la severidad del autismo, del nivel de comprensión, del tipo de comunicación que se pueda establecer con nuestra adolescente. Lo hacemos desde casa, lo hacemos con el apoyo de nuestra terapeuta para que esto tenga mejor comprensión. Usemos este tipo de figuras que nos pueden servir desde cómo quitarnos la toalla sanitaria, dónde se deben de depositar después del uso. Todo debe de ir bien graficado y bien ejemplificado. Y pues con esto vamos a terminar la presentación y
todas las dudas que puedan tener, con mucho gusto las vamos a resolver. Y aquí les dejo una pequeña imagen de un área de mi país, es el lago de Atitlán, conocido como la antesala del cielo. Está más o menos a unas 2 horas y media, 3 horas de la ciudad capital, para cuando nos quieran visitar. Será un gusto recibirlos por acá. Sí, claro que sí. Bueno, hay otra duda de a qué se debe que hay niñas que desarrollan antes de este periodo que mencionabas, antes de los 10 años. Como mencionábamos, va a depender mucho de factores geográficos, culturales y alimenticios, dependiendo a veces de continentes, de los lugares donde vivimos, de nuestra alimentación. Puede ver mucho, tiene mucho que ver lo de las edades del desarrollo y de la primera menstruación. Actualmente, 9 años para arriba es normal y se cataloga como una menarca prematura 8 años para abajo. 8 años hacia abajo. Ok. Em, Quizás, volviendo un poquito al tema que mencionabas de la intervención, es muy importante, ¿verdad? Una ventaja bastante grande que tenés como ginecólogo y a la vez certificado en integración sensorial, ¿verdad? Por todo lo que se mencionaba, ¿verdad? Todos los trastornos sensoriales que existen y que están muy asociados dentro del espectro autista, cómo intervienen en todo, ¿verdad? Cómo cambian la situación. Y el caso que mencionabas, muy interesante, porque muchas veces el medio, las personas que rodean a la niña dentro del espectro, eh, pueden pensar, no, es que esta conducta la está realizando em, porque es conductual, porque no obedece, porque hay que bloquearla, hay que extinguir. Y en realidad la niña tiene dolor de vientre, la chica, ¿verdad? Está entrando en su etapa de desarrollo. Entonces es sumamente importante también para tus colegas aquí en El Salvador conocer, ¿verdad?, de esta situación. Ya cuando ya ustedes hacen el trabajo de descartar la parte biológica, digámoslo así, y pues Sí. decir, y entonces, ¿qué más se puede hacer? Pues la intervención terapéutica, ¿verdad? Y esto es bien importante porque depende también mucho de la edad de nuestra adolescente. Porque, por ejemplo, el uso indiscriminado de anticonceptivos orales como tal, por ejemplo, de repente las combinaciones de estrógenos y progesteronas en algunos casos puede limitar, dependiendo de la edad ósea de nuestra paciente, limitar el crecimiento. Entonces, hay que conocer y tener un claro balance de qué vamos a utilizar cuando queremos de repente regular un ciclo menstrual, cuando queremos utilizar un anticonceptivo para aliviar el dolor, para usarlo como tratamiento para la dismenorrea. Entonces, es bien importante ver todo el contexto general, todo lo que está sucediendo alrededor, y por eso es bien importante lo que mencionaba en 2 diapositivas antes, que los papás son los que nos deben de proveer de toda esta información, qué sucede, este síntoma, no asociarlo directamente a la menstruación, tal vez no es por la menstruación, sino que tal vez hay otros factores que estén condicionando una reacción, porque si no pueden generar que se medique inadecuadamente, debemos evaluar muchas cosas y hay cosas que solo los papás van a ver en casa, entonces debemos ver el antes, el después de un evento o de un síntoma para que podamos tener un contexto claro y como les digo, no es igual medicar a una mujer arriba de 18 años que a una adolescente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a utilizar en ellas a la hora de quererlas medicar. Sabemos de que muchas veces los papás lo que quisieran es, dele algo para que no menstrue, porque tal vez para ellos es más fácil que no menstrue, porque es mucho más fácil no enseñarles a usar una toalla sanitaria, es mucho más fácil que no manchen, es mucho más fácil
evitarnos ese proceso, pero tal vez las consecuencias de no enseñarles son peores. Y muchas veces creemos que no van a entender y que no lo van a poder hacer. Y después nos llevamos la agradable sorpresa que nuestra niña que creíamos que no lo iba a aprender, sí lo puede aprender y sí lo va a llegar a tolerar. Y tal vez esa menstruación no va a ser esa catástrofe que nos imaginábamos y lo va a poder manejar muy bien. Y entonces yo siempre digo, no podemos catalogar algo como malo o como una catástrofe si no lo hemos experimentado en realidad. Yo me he llevado la sorpresa de que gente muy preocupada, es que cuando ya va a venir la regla, ya va a venir la menstruación, va a ser esto desastroso. Y de repente viene y se dan cuenta de que no era así. Entonces, realmente, por eso conozcamos la fisiología, preparémonos y ya, si realmente la menstruación nos está generando un problema como tal, ya veremos cómo lo solucionamos, pero no nos anticipemos antes. Sí, y otra cosa muy importante que mencionabas y que platicamos un poquito, que podemos dejar como un tema posterior, ¿verdad? Para hablar un poquito más de esto, cuando decías que nuestras niñas dentro del espectro tienen el derecho a su sexualidad. Ujú. Hola, amigo. Sí, ya no te escuché por un momento, pero sí te veía. Ah, ok, ok, yo me quedé así. No, te mencionaba, me llamaba la atención lo que vos decías de que las niñas, bueno, y las personas dentro del espectro eh, también tienen derecho a su sexualidad, ¿verdad? Claro. Entonces, quizás lo que se hace más complicado pensamos nosotros un nivel moderado, un nivel severo, pero también las chicas con alto funcionamiento también tienen sus dificultades para aceptar este cambio. Y creo que en la medida que se trate como una normalidad, pues se va a manejar muchísimo mejor todo esto que nos mostrabas, estos recursos tan bonitos de las historias sociales, los ejemplos que nos diste de usar salsa de tomate o mostrarles, enseñarles cómo es una toalla sanitaria. Creo que es muy importante que los papitos que nos están viendo se lleven esa idea, ¿verdad? Claro. Yo creo que de hecho de inicio primero debemos normalizarlo entre el grupo de maestros, de terapeutas, porque incluso me he llevado la sorpresa que es un tema tabú para para los terapeutas, para los maestros, y empezarnos a normalizarlo entre todos para que podamos brindarles esa mejor asesoría a nuestros padres de familia y a nuestros chicos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, amigo, y aquí pues echándote flores en el chat, ¿verdad? Excelente información, doctor. Creo que sí es una gran ayuda, ¿verdad? Y todavía es, si para uno, ¿verdad? Que está dentro de la neurotipicidad, hay tabús, no se habla mucho de eso, todo lo que hablabas tan abiertamente, ni siquiera poderle decir por su nombre a los órganos reproductores. Creo que es algo muy cultural y por eso es que pues no lo hablamos mucho, ¿verdad? O no hablamos de estas dificultades. Y viéndolo desde el punto de vista sensorial, la importancia de la intervención temprana
para que pues esta parte interoceptiva se regule. Correcto. Desde ahí y irlo trabajando con tiempo. La anticipación en este tipo de casos nos va a ayudar muchísimo, preparar a nuestros papás y verlo con mucha normalidad y ahí vamos a tener gran parte del terreno ganado. Así es. Bueno, mi amigo, en verdad que ha sido un placer, un gusto. Yo sé que pues pasas bastante ocupado entre tu clínica, entre CEDIS, entre papá, entre esposo, ¿verdad? Todos los roles. Pero, y solo así nos vemos, no. No, mentira. Hay otras ocasiones, ¿verdad? Pero sí, yo te agradezco muchísimo, ¿verdad? Todas en el equipo Integra también, que también han estado ahí curiosas, ¿verdad? Con alguna pregunta, que se han sumado también, ¿verdad? Porque nos parece un tema muy interesante, un tema que pues no se habla, ¿verdad? No se habla. Así que yo pues te agradezco muchísimo, amigo, por esta ponencia. También aquí dicen muy valiosa información. Gracias, doctor, e Integra por esta charla. Sí, es muy, muy importante y creo que hacer un tema de la sexualidad va a ser muy interesante, amigo. Así que pues vamos a dejar eso por ahí, ¿verdad? Esa idea. Y pues excelente, amigo, me encantó. Pues yo agradezco mucho a ti, Carol, por la invitación y a todo el equipo de Integra, que me siento feliz de hoy haberme unido a ustedes y ser parte de ustedes y pues ser centros hermanos porque nos queremos mucho y eso es valiosísimo. Y a todo pues nuestra gente querida de El Salvador, les mando un fuerte abrazo y aquí los esperamos en Guatemala. Así es, para pasear, para conocerte, para Claro. conocer CEDIS, etc. Bueno, pues Bueno, pues me despido, un muchísimas fuerte abrazo. gracias. Un abrazo, amigo.